Nos va a hablar acerca de un equipo que se enclava en el este de Berlín. ¿De qué equipo vas a hablarnos esta semana? Pues os voy a hablar ni nada más ni nada menos que del Unión Berlín, el equipo que todavía algunos aficionados nos hace pensar que no todo es el fútbol moderno y no todos son los millones. Bueno, por lo menos en su época antigua, ahora ya ha cambiado un poquito. En 1906 se crea el Olimpia de Berlín y después de tres guerras, entre ellas dos mundiales y muchas vicisitudes, finalmente en 1966 se crea el UF Unión Berlín. Eh, Queda en la zona oriental de Alemania, en la Alemania de la RFA, ¿no? Ujú. Sí, de hecho es uno de los pocos equipos que creo que es el único, pero tampoco me aventuro, que vienen de la RFA y ya han ascendido a primera división. Cuando se hizo la división cuando se hizo la unificación, los equipos deportivos de este lado siempre han tenido un poquito más de problemas que el resto. Sí, ya sabemos que en cuestiones económicas la parte oriental de Alemania ha sufrido las consecuencias de no haberse abierto a la zona oriental. Bueno, y cuéntanos, se llaman, son los trabajadores del metal, ¿no? Los aficionados principalmente. Sí, bueno, esto viene de cuando era el... Viene de un equipo que el nombre es imposible, es el Unión Oberpfalz, no sé cómo se dice, ¿vale? Pero en sus inicios iban totalmente de azul. Entonces, ese uniforme se asemejaba a los monos de trabajo que tenían las personas de las fábricas, ¿no? Y les llamaban, pues de esa forma, ¿no? Trabajadores del metal. Y con eso llegan hasta ahora. Bueno, de hecho, claro, era una zona o sea, una zona obrera de Berlín y, bueno, les pegaba bastante, ¿no? La parte esa de equipo trabajador, ¿no? Desde luego. De hecho, aún siguen siendo el equipo obrero por antonomasia de la liga alemana. Al menos el que ostenta una división mayor, el que ostenta un rango mayor en el fútbol alemán. Eh, Sabemos que la afición de este club es peculiar, digamos, ¿no? Ha tenido algunas acciones, algunos actos que no corresponden a lo que conocemos de manera habitual en las demás aficiones de los equipos de fútbol. Por ejemplo, los aficionados han llevado a cabo colectas, digamos, sorprendentes para salvar la economía del club. ¿Nos cuentas alguna de ellas? Pues sí, mira, por ejemplo, en el año 2004 el equipo estaba en esa época en cuarta división y tenían que pagar la inscripción a la competición, que era de 1,4 millones de euros. Bueno, se movieron varias iniciativas, ¿no? Desde conciertos, aportaciones particulares, pero la más llamativa, ¿no? Y que recibe incluso un nombre que después diremos para no hacer spoiler, es que los aficionados en Alemania la donación de sangre es remunerada, ¿no? Si tú vas a donar sangre, te pagan. Pues, ¿qué dijeron los aficionados? Como somos un sitio obrero que no tenemos muchos recursos, el que no pueda aportar va, dona sangre y eso es su aportación, ¿no? El rendimiento económico que saque de esa donación de sangre. Entonces, este movimiento se llamó el Bleed for Union, ¿no? El sangre por la unión. Y bueno, ya te digo que no fue el 1,4 millones ni muchísimo menos, pero ahí queda un poco esto sí que pueden decir que se han dejado la sangre por su equipo, ¿no? Es la unión, ¿no? De esa comunidad, nunca mejor dicho, ¿no? Lo de unión, que ya lo diremos varias veces, la unión de esa comunidad para que su equipo salga hacia adelante. Sí, de hecho, esa misma temporada o la siguiente, no recuerdo bien, el estadio necesitaba unas reformas y si ya les costaba pagar la inscripción, imaginar lo que puede llevar a nivel económico reformar un estadio completo. Y fue los propios aficionados los que se ofrecieron como trabajadores, se presentaron 2.600 aficionados para trabajar en la reconstrucción del graderío.
que es un graderío muy peculiar aquí en Europa, porque antiguamente era común, pero no lo es ahora, y es un graderío de pie, en el que los aficionados, el 80% del estadio está de pie y disfruta del fútbol de pie. Para que os hagáis una idea, no tengo la cifra ahora mismo aquí, pero eran 126.000 horas de trabajo que los aficionados entregaron gratuitamente al equipo de su corazón, al equipo de sus amores. Sí, es espectacular, ¿eh? Y aquí te voy a meter un bonus track que no te lo he puesto en el guión, pero te lo voy a meter, ¿eh? Me vas a permitir la licencia. Mira, no recuerdo el año, pero el Unión Berlín estaba en crisis, ¿vale? Fue después de esto. Estaba en una crisis tremenda. ¿Y cuál era la única forma de salvarla? Vender el estadio. Bueno, el estadio fue comprado por sus aficionados. Entonces, todos los aficionados, cada uno en mayor o menor medida, compraron el estadio. Y, y además rezaba un dicho que dijeron que es, vendemos nuestra alma, pero no se la vendemos a cualquiera. O sea, eh, para ellos ese equipo está arraigado súper profundo en su día a día. Sí, la afición de este equipo, desde luego, ingenio y amor por su equipo tiene a raudales. No sé si conoces la anécdota de hace la temporada 2018-2019. Estaban luchando por el ascenso y los aficionados, que son muy reticentes a comercializar con el equipo, a tener un sponsor que sea, pues que lo utilice como un espacio, casi como un valor mercantil, sacaron una pancarta que se hizo famosa en todos los medios de comunicación que ponía mierda, vamos a ascender. El aficionado medio del Unión Berlín prefiere que su equipo siga siendo y siga teniendo el alma que tiene a que ganar títulos, a ser un equipo de primer nivel en Alemania. No les importa tanto el rendimiento deportivo como en la unión, el sentimiento de arraigo de, vamos, la afición por el equipo, la pasión por el equipo. Sí, porque de hecho, en la temporada 2018 y 2019 quedaron terceros en segunda división y en la promoción de ascenso ganaron al Stuttgart, que es un mítico, ¿no?, del fútbol alemán. Desde ahí no han bajado, de hecho han ido mejorando, incluso han jugado Champions League, pero como tú dices, hay muchos aficionados que cambiarían eso por volver un poco al barro, ¿no? Y quitarse de los focos y que su equipo sea solo su equipo, ¿no? Ese sitio donde van cada fin de semana a disfrutar con sus compañeros, ¿no?, de afición. Y bueno, la verdad es que es un poco entrañable, ¿no? La historia de este equipo y casi un poco que te da un poquito de envidieja, ¿no? Las cosas como son. Desde luego que da envidia. Otra de esas iniciativas que ha tomado la afición es eh, sacaron fotografías de 455 aficionados que habían muerto durante estos años, habían fallecido, y como homenaje la afición decidió sacar sus fotos eh, en la grada y hacer un homenaje a todos esos aficionados que habían entregado su sangre, habían entregado su piel por el equipo y ahora no podían disfrutar de él. Y eso fue el primer partido que jugaron en la Bundesliga, en la primera división alemana, para demostrar que por mucho que estén en la máxima competición de Alemania, lo importante del equipo no es el equipo, sino los aficionados. O sea, realmente lo que hace a un equipo. Es Ujú. una. Es de loar, como dices tú, es una envidia. Ojalá ser. Desde luego aquí ya somos un poquito más del Unión de Berlín. Sí, ya lo bancamos a muerte. Además, tú sabes que Nina Hagen, que es una cantante punky, es la que canta el himno. Entonces a ella nos tiene ganado porque nosotros somos un poquito punkis por dentro, Y aunque por ya no fuera. se note, pero lo somos, lo somos. Bueno, pues la verdad es que esta historia del Unión Berlín me encanta, un poco por las anécdotas y tal, ¿no? Pero es verdad que no todas las historias son así y no siempre vamos a disfrutar tanto ni a tener tanta envidia. Así que la próxima semana vendremos a contaros otra historia, ¿eh? Cuidaros y hasta luego. Un abrazo.